El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan 10º Foro Radial Hablemos Todos, llamado Racismo y Pueblos Originarios, alcances de la política indígena de la Universidad de Chile. Panelistas: José Bengoa, licenciado en Filosofía, autor de numerosos libros y ensayos sobre la historia del pueblo mapuche, y Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria, académica mapuche del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. La bienvenida a este foro, este nuevo foro, Hablemos Todos, este foro radial del Senado Universitario que hemos concebido desde el año pasado con esta importante institución de la Universidad de Chile, en la que hemos tratado de generar un diálogo entre las reflexiones que fluyen del Senado y las que surgen en el conjunto de la comunidad del país. Lo hacíamos y sentimos evidente nostalgia por aquello desde la sala máster, donde nos podíamos encontrar, nos podíamos ver, nos podíamos saludar, pero las circunstancias han cambiado y hay que cuidarse, y por lo tanto lo estamos haciendo desde hace varios meses a través de esta modalidad remota. Hoy queremos conversar sobre lo que ha ocurrido, sobre las lecciones que nos deja, sobre cómo podemos prospectar un futuro luego de la larga huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que se depuso el 18 de agosto luego de un acuerdo con el gobierno. Esto no cierra este proceso puntual, porque todavía hay una cantidad importante de otros comuneros en huelga de hambre, y es evidente que lo que ocurre es más bien un síntoma de un problema histórico que tiene distintas etapas, pero que es histórico al fin y al cabo entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios, y muy en particular el pueblo mapuche. Queremos saludar a los invitados con los cuales vamos a tratar este tema. En primer lugar, queremos saludar a la académica de la Universidad de Chile, del Instituto de Asuntos Públicos, senadora universitaria, académica mapuche, Verónica Figueroa Huencho. Verónica, muy buenos días para quienes nos están siguiendo por Facebook, muy buenas tardes para quienes nos están siguiendo por la radio. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Mari Compulamien, Compuché, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema tan relevante. Sí, pues vamos a saludar también al licenciado en Filosofía, autor de reconocidos libros y ensayos sobre la historia del pueblo mapuche, también José Bengoa. José, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por sumarte a este espacio del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile. Buenos días, muy buenos días. Sí, bueno, en primer lugar quería preguntarles con la cierta tranquilidad, ¿no? Porque todavía estamos con una situación acuciante respecto a los comuneros que se mantienen en huelga de hambre, pero bueno, con el paso de los días, ¿no? Fue un proceso largo, ustedes dijimos muchas cosas mientras los hechos se iban sucediendo. Quizás ahora con la posibilidad de una cierta perspectiva, ¿qué reflexión podríamos hacer sobre lo que esa huelga de hambre supuso? ¿Qué lecciones nos deja? ¿O qué vacíos, ¿no? desnuda lo que ocurrió durante todos esos meses? Verónica. Bueno, primero saludar a José, un gusto, realmente un lujo el poder compartir esta conversación con él. Así que nada, de una persona de la que hemos aprendido también mucho durante tanto tiempo, y que ha contribuido efectivamente a la comprensión, a entregar elementos para comprender esto. A mí me parece que la huelga de hambre de nuestro Machi Celestino Córdoba y el término de esa huelga de hambre no marca un final. Yo diría que más bien marca un hito, un nuevo hito en la relación que el Estado de Chile ha definido con los pueblos indígenas y con nuestras autoridades políticas, ancestrales, como en este caso un Machi. Y lo que al menos a mí me deja es que nuevamente hay una estrechez de visión del Estado, ¿verdad? Porque perfectamente pudo haber aplicado, está dentro de nuestro marco normativo, dentro de lo que permite nuestro marco normativo, la aplicación del convenio 169 en el tratamiento de las demandas que estaba solicitando el Machi y que todavía continúan solicitando otros presos mapuche. Sin embargo, no lo hizo, ¿no? Y cuando uno mira el acuerdo, por supuesto, muy legítimo y de alguna manera nos deja tranquilos, tranquilas, que el Machi, su vida no corra peligro, pero se hace a un costo tremendo, a un costo que tensionó las relaciones
entre el Estado y los pueblos indígenas, que incluso tensionó en algún momento la relación con la sociedad chilena, con una parte de esa sociedad chilena, que demuestra nuevamente cuánto nos falta en Chile avanzar en el reconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos indígenas, y de cómo cada gobierno va actuando en la medida de lo posible, ¿no? Y en la medida de agendas también bastante limitadas respecto de lo que esperan de esta relación. Falta una visión de largo plazo, falta comprender que aquí hay problemáticas estructurales que podemos cambiar, ¿no? Siempre está esta lógica de, bueno, es que es tan difícil. No, no es difícil. Se trata de confianza, se trata de generar cambios reales, se trata de sentarse a la mesa desde una perspectiva igualitaria, se trata de escuchar las demandas de los pueblos indígenas, se trata de incorporar los pactos y convenios ratificados por el Estado. Por lo tanto, si bien, como decía, ¿no? Por supuesto que nos deja tranquilos que haya finalizado, creemos que todavía queda un larguísimo camino por recorrer para que sea una relación realmente como la que esperamos los pueblos indígenas, ¿no? Sí, bueno, José, tu apreciación al respecto. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Verónica. Esto no ha terminado, por lo tanto, digamos, la pregunta suya de que hagamos una evaluación me parece que es apresurada, absolutamente apresurada. Hoy día, que es el 25 de agosto, estamos viviendo un momento extraordinariamente difícil en esta materia. Es una coyuntura donde se juntan una cantidad de actores que sería interesante, digamos, para los que nos escuchan, poder mostrarlo, digamos, o sea, poder analizarlo. La primera cosa, digamos, que ocurrió acá, para los que no, para recordar un poco, sí, que hubo una política en las cárceles de cambiar las penas intracarcelarias por penas extracarcelarias. Y yo estaba buscando, digamos, el número, es bastante grande el número de presos. Hay diferentes números, de 1.000 y tantos, 2.000. Hay muchas. No he logrado una estadística que sea precisa de cuántos presos han sido sacados de las cárceles a penas de domiciliarias o de reclusa, ¿cómo se dice? Que no pueden salir en la noche, cosas de esa naturaleza, ¿no? Bueno, pero aquí hubo una clara discriminación, porque ese beneficio carcelario no se le dio a una cantidad de presos mapuche que hay en el sur. ¿Por qué razones? Fundamentalmente por eso. Ninguna otra razón extremadamente clara. Piensen ustedes que en este momento los muchachos que están en Leu, que son un montón de muchachos, ¿no es cierto?, que están en huelga de hambre, todos ellos son no son reos, digamos, son personas que están en medidas cautelares, están presos esperando el juicio recién. Entonces, bueno, entonces tenemos una primera cosa, que ¿por qué ocurrió esta huelga de hambre? Por otro lado, ¿no es cierto?, se junta en este momento algunas cosas que son muy fuertes para todo el país, por lo menos para lo que yo veo, ¿no? No sé si se vio este caso de la niña Ámbar, en que el asesino había sido un asesino antes y le habían dado libertad. Entonces, la verdad que para la gente común y corriente, es decir, para personas con sentido común, como creo yo que tengo, se ve que las medidas alternativas son bastante amplias en Chile, bastante amplias. Bueno, esa es la primera, ese es el primer factor. El segundo factor es de que los presos tienen son expresión de un movimiento social. Y los que dicen, ¿no es cierto?, el gobierno en general, que dice palabras
muy, muy violentas. Yo no sé para qué. Por ejemplo, hoy día el señor Galli dice unas cosas que son, aparecen en el diario El Mercurio, que lo leí en la mañana, que son gratuitamente violentas. Lo que muestra esta coyuntura es que los presos son parte, por eso son presos políticos, por esa misma razón, porque son parte de un movimiento social. Y en todos los pueblos de la Araucanía, ¿ya? Hemos visto manifestaciones muy grandes, muy, muy grandes, ¿ya? En algunos casos con tomas de municipios, ¿cierto? Lo cual en Chile, y aquí estamos en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Que cada 5 minutos, ¿no?, se produce una toma en la Universidad de Chile. Entonces, y a nadie le anda diciendo que son terroristas a los muchachos que se toman un edificio o la Casa Central, etcétera, etcétera. Porque en Chile es un medio de presión política que es muy común. Entonces, no es que yo esté de acuerdo con ello, ¿no? ¿Ya? Pero es muy común, nadie podría sorprenderse por eso. Entonces, ahí tuvimos, ¿no es cierto?, esta situación en Curacautín, que es una situación que lamentablemente lleva a una etapa, ¿no es cierto?, a una escalada, esta situación coyuntural que bueno, que es inaceptable, por una parte, ese grito, ¿no es cierto?, que había en la calle, ¿ya? Del que no salta el mapuche, que tiene un contenido racista evidente, ¿no es cierto? Es un contenido racista muy duro, muy fuerte. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, que se empiezan a configurar actores. No quiero seguir con más, pero después podemos tocar, bueno, aparece un actor nuevo, que es el APRA y todos estos grupos que podríamos tocarlos, si no me quiero tomar todo el tiempo, ¿no? Pero creo que es importante analizarlo, porque es un grupo que está en contra del gobierno también. Sí, ¿cierto? Bueno, vamos a tener varias rondas donde poder ir agotando todos los temas que nos sean posibles en este tiempo. Bueno, obviamente uno de los convenios que aparecen muy fuertemente aquí es el convenio 169 de la OIT, ¿no? Se ha hablado muchas veces sobre este convenio, creo que pocas como fue objeto de mucho análisis. Nosotros acá en la radio entrevistamos, bueno, durante varias semanas, prácticamente todos los días, ¿no?, a parlamentarios de distintos signos, especialistas, y les preguntábamos por el convenio 169 de la OIT. Surgían dos tipos de comentarios, uno que decía que el convenio era inequívocamente vinculante y que por lo tanto el Estado de Chile debía implementarlo sí o sí, sin ningún tipo de excusa o de justificación, pero había otros que decían que más bien el convenio 169 invitaba al Estado de Chile, ¿no?, lo instaba en una determinada dirección. Ahí preguntarles dos cosas en uno. Primero, ¿cuál es la interpretación correcta? Y en segundo lugar, si la no implementación del convenio 169 de la OIT podría ser considerado un acto racista por parte del Estado de Chile. Bueno, en primer lugar, por supuesto, una de las grandes demandas que hemos tenido como pueblos indígenas ha sido que el convenio 169 sea autoejecutable, es decir, el Estado está en la obligación, no solamente porque lo ratificó, sino porque además el Estado de Chile no existe en un vacío, forma parte de una estructura internacional, forma parte de Naciones Unidas, forma parte de otras estructuras internacionales donde se compromete no solamente con valores democráticos o valores de transparencia, etcétera, sino que también se compromete con problemáticas como las diversidades de las sociedades y entre ellas los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, ocurre una situación que tiene que ver con la segunda mirada, y es que cuando el Estado de Chile ratifica el convenio 169 de la OIT en el año 2008 y comienza a operar en el año 2009, esto fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet, ocurre un hecho, y es que se hace un decreto, el decreto 124, que regula el proceso de consulta, que está establecido en el artículo 6 del convenio 169. Y ahí hay un hecho que es bien particular, y es cómo el Estado de Chile ratifica primero un convenio que tuvo una discusión de casi 18 años en el Congreso, por lo tanto era una propuesta que ya venía desde el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989,
Es decir, el Congreso, la clase política, ¿no? Se tomó su tiempo a lo largo de varios periodos para discutir respecto de la ratificación, sino que cuando lo ratifica, ¿verdad? Cuando se hace exigible, por lo tanto, para los pueblos indígenas, los derechos establecidos, que son clarísimos en el convenio, y por supuesto el derecho a consulta, establecido, como decía, en el artículo 6, lo que hace el Estado de Chile a través del gobierno, que es la expresión concreta de un Estado, es limitar el derecho de consulta, ¿no? Entonces regula ese proceso, cómo se debe llevar adelante, con qué plazos, quiénes participan, cómo participan los pueblos indígenas, y le pone una cota, por lo tanto, a la participación. Ese decreto fue derogado, ¿sí? Pero luego fue reemplazado por otro, que es el actualmente vigente, que es el Decreto Supremo 66. Es decir, hay una lógica del Estado, ¿no? Del garrote y la zanahoria, ¿no? De tener una postura muy simbólica, un discurso respecto de los pueblos indígenas que para el 24 de junio, ¿no? Siempre se hace evidente, y promesas, tanto en campaña, y aparecen, como decía, en esta fecha tan simbólica, de cambiar la relación con los pueblos indígenas, de la importancia de los pueblos indígenas, pero eso no se traduce en decisiones políticas, ¿no? Que es lo que hoy día nosotros estamos haciendo exigible, queremos hacer exigible. Y el convenio 169 es un paraguas, junto con otros, por supuesto, con la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, se convierten en un paraguas para poder avanzar ya no hacia cuestiones meramente culturales, que por supuesto que son relevantes, sino políticas. Hay una expresión política del convenio que a nosotros nos importa que se haga exigible por parte del Estado. Y lo que vemos es eso, cuando hablamos del Estado, ¿no? A propósito de lo que ocurrió con el Machi Celestino y otras, y las demandas de los presos políticos mapuche que están hoy día vigentes y que siguen exigiendo la aplicación del artículo 10 del convenio 169, la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el Poder Judicial? ¿Verdad? Bueno, el Estado tiene tres poderes en los que hay, se supone, un equilibrio o una independencia. Entonces, hablar del Poder Judicial es hablar del Estado y de una lógica del Estado, de cómo un poder del Estado interpreta la norma, aplica discrecionalidad en las penas, aplica discrecionalidad incluso en la consideración de un convenio que está vigente en nuestro territorio. Entonces, claro que hablamos de racismo, cuando el Estado tiene, a través, como decía, de su ejecutivo, de su legislativo, de su judicial, de toda la institucionalidad que se genera en estas personas, porque detrás de las instituciones hay personas de carne y hueso, con valores, con principios, ¿verdad? Son votados en función de esos valores y principios, cuando de manera arbitraria hay una decisión de no aplicar uno u otro convenio, de tomar ciertas decisiones, ¿verdad?, en función de quiénes son los destinatarios de esa sanción, como ocurre con los pueblos indígenas. Claro, lo que nos encontramos es que hay aquí un racismo que ya ni siquiera es implícito, es tácito, es explícito, ¿verdad? En las penas que se establecen, en cómo se definen estas medidas cautelares, cuando podrían hacerse, ¿verdad?, en los domicilios, cuando podría hacerse efectivo el convenio 169, se toma la decisión de no hacerlo, ¿verdad? El Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales hizo un mapa de la violencia en la Araucanía, y también evidencia, ¿no?, cómo las decisiones de los jueces están sesgadas por cuestiones, ¿no?, racistas. Y ahí creo yo que, claro, a propósito de todos los actores que aparecen, las universidades aparecen con fuerza. ¿Cómo estamos formando a nuestros jueces, a nuestras juezas, a todos los actores que participan de este entramado del Estado, ¿no?, que tienen un rol en la aplicabilidad de las normas y principios del Estado? Y eso hace que hoy día estemos en esta tensión que, como decía, no se ha terminado, ¿no? Y va a continuar seguramente mientras persista ese sesgo, ¿no?, y ese racismo aplicado de manera, como decía, racional, absolutamente con criterio por parte de autoridades con nombre y apellido. Sí. José. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Verónica, así que no voy a reiterar el tema del 169, pero agregar solamente de que como dice el dicho, ¿no es cierto?, el que siembra vientos cosecha tempestades. El año 1990, el presidente Elwin mandó al Congreso Nacional el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y el Congreso lo miró, lo analizó y lo puso en un cajón. Y hasta el día de hoy no existe aquello. Ese es un dato de la causa, ¿no es cierto?, un dato objetivo.
si se plantea el reconocimiento y un Congreso señala no, rechaza el reconocimiento, bueno, eso significa no reconocer, ¿cierto? No reconocer. Y no reconocer es una afrenta. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento del cual comenzó esta espiral. Pero yo creo que es importante tratar de reflexionar, como usted mismo dijo, y sobre todo tratar de interpretar lo que está ocurriendo hoy día. Porque estamos bombardeados de interpretaciones que dicen de terrorismo, de delincuencia, delincuentes desalmados, dijo hoy día ¿ya? El subsecretario, etcétera. Es decir, estamos bombardeados. Pero, ¿qué es lo que se está jugando en el sur de Chile hoy día? Es una pregunta que me parece realmente importante, sobre todo en un medio como un medio de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y yo diría que, en términos precisos, lo que está ocurriendo en América Latina, y en Chile también, ¿no? En el sur de Chile también, pero está ocurriendo en todas partes de América Latina hoy día, es un proceso de descolonización. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? América Latina fue, como todo el mundo sabe, colonizada, y colonizada a la fuerza. Y a los habitantes de acá, o se los exterminó simplemente, en el caso de muchas partes donde hoy día no quedan indígenas, por ejemplo, todo el Caribe, etcétera, etcétera, o se los subordinó a situaciones muy, muy de mano de obra, de agricultores pobres, o simplemente se los arrinconó en lugares lejanos, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, y se establecieron, ¿no es cierto?, sociedades coloniales en las cuales los que habían llegado y los que fueron llegando posteriormente se sentían superiores a los que estaban habitando en ese lugar. Y esa superioridad, ¿no es cierto?, se vio en la vida económica, ¿ya? Pobreza frente a la riqueza, en la vida social, cultural, desprecio, racismo, como ha dicho Verónica, ¿no es cierto? Y se vio también en la vida institucional. En temas institucionales, por ejemplo, en la Araucanía, no existe ninguna estructura institucional en que los mapuches tengan presencia. O sea, hay alcaldes mapuches, pero no están allí en su calidad de mapuche, claro. De mapuche. Están en su calidad de ciudadanos comunes y silvestres chilenos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay un silencio total, una negación total. Cuando se niega el reconocimiento constitucional, eso tiene efectos, ¿ya? Yo creo que esto es importante escucharlo y decirlo, ¿no es cierto? Sí. Tiene efectos devastadores, porque se trata de un pueblo con una historia enorme, ¿no es cierto? Con una que siempre, digamos, hace gala, ¿no es cierto? Que la sangre araucana, que esto, el otro, todo lo demás. Sí, pero cuando se trata de lo concreto, ¿no? La negación es total. Entonces, el carácter, a mi modo de ver, del conflicto que está habiendo aquí, pero que está habiendo en muchas otras partes de América Latina, sí. Está lleno de presos en América Latina, de presos indígenas. Hay muchos muertos en América Latina indígenas. Es una situación muy complicada, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en un momento, ¿no es cierto?, estos pueblos han dicho, bueno, nosotros no aceptamos esta situación colonial. No tenemos por qué aceptarla, además. Y tampoco nadie se lo puede exigir que la acepten. No tiene por qué
una persona joven, ¿no es cierto?, decir, mire, yo acepto ser un subordinado para siempre, digamos, ¿no es cierto, Verónica? Que sería una cosa ya estúpida, simplemente, ¿no es cierto? Estúpida. Eso no se le puede pedir a nadie. Sí. Y por lo tanto, entonces, se produce ahí inmediatamente la insubordinación de los subordinados. Y eso a los sectores que tradicionalmente han sido dominantes, sobre todo a nivel regional, produce una enorme violencia, produce una enorme molestia, produce, etc. Bueno, esto que estoy hablando, yo tengo la impresión de que todavía no ha sido comprendido, procesado en el sistema político chileno. El sistema político chileno cree que la cuestión mapuche se arregla con tirarle unos bonos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cositas por aquí, por allá. No, aquí estamos ante una cosa que es totalmente distinta. Es un momento... aquí, en Chile se están produciendo, con esto termino, ¿no? Se están produciendo varios fenómenos de esta naturaleza. El tema de género, por ejemplo. El tema, o sea, la mujer subordinada, no existe más. Ahora, por cierto que eso provoca el enojo, la violencia del patriarcado, ¿no es cierto? Y de muchos hombres, y lo vemos todos los días con terror, ¿no es cierto? Cómo está matándose mujeres, ¿no es cierto? Bueno, y lo mismo, digamos, estamos acá, son fenómenos, ¿no es cierto?, democráticos muy profundos, muy ricos, y por cierto que producen violencia, Si no entendemos en un marco, por lo menos yo, no sé si los demás, pero si yo no entiendo en un marco de esta naturaleza, de la descolonización que se está produciendo, de un proceso de liberación, de un proceso democrático, ¿ya? Bueno, todo es un caos, simplemente, y no tiene ningún sentido, ¿ya? Yo creo que, bueno, por ahí va mi reflexión. Sí, José, bueno, recordar que estamos en este foro Hablemos Todos del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, transmitiendo a esta hora, para quienes no nos están escuchando por la radio, a través del Facebook del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, y deberían ser, para efectos de la transmisión radial, aproximadamente las 6:30 de la tarde, ¿no? Más o menos, así es que a quienes nos están escuchando por la radio estamos más o menos a esa hora. A propósito de lo que dice José, Verónica, el tema de una relación institucional o de una concepción constitucional distinta a la actual con los pueblos originarios es un tabú para las élites políticas. Lo digo responsablemente y como periodista. Nosotros, cada vez que le preguntamos a algún dirigente, senador, diputado, da lo mismo si es de derecha, progresista, en fin, ocurre algo así como que se demora un segundo más o 2 segundos más en empezar a contestar la pregunta, ¿no? Se produce como una cierta perplejidad. Y me llama mucho la atención esa perplejidad en contraste con la naturalidad con que el tema que plantea José y que estamos conversando se ha discutido, se ha procesado y se ha resuelto en otras partes del mundo, ¿no? Ahí quería preguntarte qué subyace desde el punto de vista del análisis, ¿no? ¿Qué hay de particular en las élites políticas chilenas, independientemente de su afiliación ideológica, pero además a través de las generaciones, que hace que se produzca una situación como esta, ¿no? Como de tabú, de perplejidad, de percepción de amenaza, en fin? Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar algo que decía José, ¿verdad? Hablar de las decisiones que se están tomando o que se han tomado en las últimas décadas o que no se han tomado en torno a los pueblos indígenas tiene que ver con una estructura colonial que tuvo un momento de maduración y una maduración además de largo plazo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una estructura colonial hablamos de un patrón de dominación, ¿no? Que se basa en ciertos idearios, en ciertos valores y principios que se intentan, ¿no?, generalizar, muchas veces a la fuerza, muchas veces, ¿no?, hemos sido incorporados de manera forzada a esta estructura colonial que hoy día estamos intentando, por supuesto, modificar, y por lo tanto esa tarea que ha hecho el Estado y que la han hecho estas élites políticas y muchas veces económicas detrás del Estado, han utilizado toda la institucionalidad disponible para ello, ¿no? Y el poder, el monopolio, ¿no?,
de este poder que tiene el Estado en sus múltiples expresiones, no solamente en el ámbito de la fuerza, como lo vemos hoy día, o de la seguridad, o de políticas vinculadas a esa área, sino que ha sido en políticas educativas, en las formas de entender los conceptos, las narrativas vinculadas al poder, al gobierno, al Estado, a la representación política, a la democracia incluso, ¿verdad? Y que hoy día estos conceptos, esa narrativa, y narrativas a las que también han contribuido otras instituciones del Estado, como las universidades, ¿no? Que han formado a estos políticos, que han formado esta clase política, esta clase empresarial, ¿verdad? Las personas que toman decisiones, también se ha transmitido ese ideario en la forma en la que se expresa el conocimiento, en la que se entiende y se valida ese conocimiento, cómo se toman las decisiones, ¿verdad? Y por lo tanto se le ha ido asignando un lugar a lo indígena, ¿no? Un lugar, por supuesto, apartado de los procesos del conocimiento, apartado de los procesos de modernización, y se ha ido generando esta lógica además, ¿verdad?, de como el Estado no ha cedido, ¿no? Y toda esta estructura colonial no va a cambiar porque las élites políticas quieran, va a cambiar porque los pueblos indígenas, entre otros, ¿verdad? Hoy día afrodescendientes, movimientos migratorios, bueno, temas de género, como hablaba José, están empujando ese cerco, están corriendo ese cerco, y nadie quiere perder poder bajo esa estructura, ¿verdad? Con lo que significa perder poder, no solamente perder la posibilidad de incidir en las decisiones, sino porque hay afectación también de intereses. Chile tiene un modelo de gobernanza bien débil en ese sentido, donde la clase política y económica no hay límites claros, y por lo tanto unos y otros inciden en las decisiones, y vemos que hay intereses, ¿verdad?, en el ámbito educativo, porque hay intereses no solamente en la forma de entender los currículum y el modelo educativo, sino porque además hay intereses económicos, ¿verdad?, en este modelo del negocio educativo, entre otros que podríamos citar. Yo creo que en el caso de Chile lo que vemos es que se ha generado este ideario. Recordemos que hasta antes, ¿no?, de las movilizaciones del 18 de octubre, existía en el ideario todavía esto de que éramos un oasis, ¿no?, de que éramos los jaguares, de que éramos el país desarrollado de Latinoamérica, que estábamos en un mal vecindario, ¿no?, y que por lo tanto todo aquello vinculado a la etnicidad en países como Bolivia, como Ecuador, como Perú, era mirado, ¿no?, con cierto desprecio, aun cuando Chile es uno de los países, si no me equivoco, el quinto en Latinoamérica con mayor proporción de población indígena. Entonces, no tiene que ver con un tema de magnitudes, sino que tiene que ver con un ideario que se traduce en intereses, y en intereses que se intentan resguardar. Yo tengo la tesis de que el no abrirse a la aplicación del convenio 169 o a otros pactos tiene que ver con el temor que existe de qué significa esto en el avance del reconocimiento de derechos, y cómo eso va a tener una incidencia en intereses del capital, sobre todo cuando hablamos de las demandas del pueblo mapuche, ¿verdad?, que tienen involucrado la explotación de recursos para este modelo capitalista, ¿no?, y para esta clase política incluso, que aun cuando se ha quejado de manera permanente de la Constitución del 80, de los enclaves y el achicamiento del Estado y la subsidiariedad del Estado, la mayoría de las reformas han sido en temas de modernización, pero no se ha tocado un ápice prácticamente en lo estructural del Estado, de su rol, que es lo que esperamos discutir ahora en la Constitución. Entonces, no es menor que esta gente que nos desconoce, o que cuando nos conoce nos asignó un lugar en esa estructura colonial, se tome su tiempo, respire, trague saliva, antes de decir que va a significar, ¿verdad?, que en esta Constitución... ¿Por qué me hacen estas preguntas tan raras? Claro. ¿No? Que va a significar que incluso sean ellos, como pueblos, los que hoy día quieren discutir, ¿verdad?, quieren elegir a sus propios constituyentes, quieren plantear temas. Hay mucho temor, y eso cruza todo el espectro político, ¿eh? No es solamente un temor de la derecha. No, absolutamente. Verónica, y con el permiso de José, ¿no?, porque me gustaría vincular las dos cosas y luego volver con José. ¿Qué representa en el contexto de lo que estamos conversando el hecho de que la Universidad de Chile, que es una institución fundante del país, haya avanzado hasta la promulgación de una política, ¿no?, universitaria respecto a los pueblos indígenas? Porque lo hemos hablado más de alguna vez, pero creo que en este contexto es especialmente valioso y necesario traerlo a colación, un proceso que por un lado se considera extraordinariamente valioso, pero que por el otro lado no ha estado exento de complejidades, ¿no? Y podemos poner a la Universidad de Chile como un ejemplo de ciertas complejidades que uno ve afuera también, ¿no? ¿Qué podríamos decir a este respecto? Bueno, yo creo que efectivamente ha sido un proceso interesante, porque la Universidad de Chile, como una institución
que ha contribuido a la lógica colonial, ¿verdad? Ha contribuido al proyecto de nación. Uno de los primeros temas que nos encontramos cuando trabajamos la política indígena fueron los estatutos de la universidad. Eso que son relativamente nuevos y hablan todavía de la nación, del rol de la universidad en función de la construcción de una nación. Entonces, no existe en el ideario de la Universidad de Chile su contribución a una sociedad pluricultural, plurinacional, con la diversidad, ¿verdad?, de expresiones que hoy día existen, por ejemplo, en los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ¿verdad? Y por lo tanto, toda nuestra mirada de los pueblos indígenas desde la antropología, el derecho, ha sido muy sesgada, muy segmentada, y eso también incide en cómo la propia universidad, las personas que están en la universidad, comprenden lo indígena. Es más, por ahí han habido, ¿no?, comentarios de que prácticamente las personas indígenas solo podemos hablar de lo indígena, ¿no? Y como si los indígenas y las indígenas que estamos hoy día en el Senado no podríamos hablar de nada más de que lo indígena, ¿verdad? Porque todavía está muy fuerte en ese imaginario de la universidad el rol que nos han asignado. Pero, para buena suerte, diría yo, varios de manera triestamental, estudiantes, funcionarios, funcionarias, ¿verdad?, académicos y académicas, hoy día miramos la universidad, la conocemos y entendemos que hay una oportunidad histórica de que la Chile no solamente rompa con esa historia pasada, sino que genere un nuevo camino de relación con esta sociedad y que se ponga a la altura de los tiempos. Yo creo que esta política, que es una política de muy largo aliento, yo siempre digo, se dio una coyuntura, se abrió una ventana de oportunidad, que hubo personas, mapuche particularmente en el Senado, que tomamos la política y la empujamos, y que logramos, ¿no?, también convencer, persuadir, sensibilizar a este Senado y a la rectoría de la relevancia de la política, y apoyaron de manera contundente, ¿verdad? Pero claro, el desafío es ¿qué viene ahora con la política? ¿Cómo la impulsamos? ¿Cómo la llevamos adelante? ¿Cómo generamos ese cambio estructural para que estos políticos, esta clase política, empresarial, en 20 años más, en 30 años más, les duela la guata cuando piensen que están tomando medidas que afectan derechos legítimos de estos pueblos? La universidad tiene un rol fundamental en aquello, creo yo, y hoy día es pionera, nos coloca en un lugar pionero, la primera universidad del país en tener una política de este tipo. Así que yo me siento orgullosa de eso, ¿no?, de la universidad en este proceso actual. Y más orgullosa me sentiría si podemos avanzar, por supuesto, en la implementación efectiva de lo que contiene esta política. Sí, pues bueno, como paso yo creo que nos hace sentir orgullosos a todos y todas, a decir que, voy a leer textual, la política universitaria para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas, busca reconocer de manera oficial y concreta la existencia de los pueblos indígenas al interior de nuestra comunidad universitaria, entendiendo el valor que tienen sus culturas y saberes ancestrales. Bueno, para todos y todas quienes nos están escuchando, además, la política de incorporación de los pueblos indígenas está en la web de la Universidad de Chile, en uchile.cl, ahí la pueden buscar, encontrar y tenerla también como un insumo para quienes pertenecen a la comunidad de la Universidad de Chile, pero me parece que es un documento extraordinariamente interesante también para cualquier persona de nuestra comunidad. José, bueno, de alguna manera todo lo que hemos conversado nos vincula con el debate constitucional, ¿no? A eso hacía alusión también Verónica en su intervención. Uno podría sospechar, pero más bien prefiero preguntarle, que este tema va a ser capital, ¿no?, en la discusión que se va a dar, esperamos luego de la prueba a partir del 25 de octubre. ¿Cuál es su mirada al respecto? Y de la manera, además, o sea, en un proceso que se presume va a ser participativo. Ya voy a responder su pregunta en un minuto, pero me voy a tomar lo que ha estado diciendo Verónica, y ya que estamos en la radio de la Universidad de Chile y que está hablando de la política de indígena, quisiera recordar a don Domingo Curaqueo. Domingo Curaqueo Huayquilaf, para los que no lo saben, fue el único profesor mapuche durante años que tuvo la Universidad de Chile. El único profesor mapuche, ¿no es cierto?, que enseñaba lengua mapuche, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile. Y lo que muestra, digamos, lo que era la Universidad de Chile, que tenía, ¿no es cierto?, solamente un profesor mapuche, uno, dentro de los cientos y cientos que había. La Universidad de Chile es reflejo absolutamente de lo que es el país, como ha dicho Verónica, y por lo tanto ha sido, pero
reacia, digamos, a tener esta temática. La antropología en la Universidad de Chile entró tardísimamente. Bueno, sería largo hablar de aquello, pero quería yo recordar a don Domingo, a quien muchos de nosotros conocimos y quisimos mucho. Uh-huh. Efectivamente, lo que usted plantea, digamos, es uno de los grandes desafíos que tiene este país y el proceso constituyente que viene. Así como ya señalé el tema de género, así como señalé el tema de medio ambiente, como señalo ahora el tema medioambiental, no podría haber una constitución que no fuera medioambientalista. Uh-huh. O sea, creo yo que el carácter medioambientalista de la constitución que viene es una condición sine qua non en los tiempos que corren, ¿cierto? Lo mismo el tema de género que hemos señalado, lo mismo el tema regional y del centralismo brutal, ¿no es cierto?, que tiene Santiago, etcétera. Bueno, son temas que van a cruzar la Constitución. Y claramente el tema de la multiculturalidad, de la plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta aquí, a mi modo de ver, es cómo se convence el sistema político de que aquí hay efectivamente un tema político institucional respecto al tema indígena. Uh-huh. Y que no se trata solamente, exclusivamente, ni de un tema de pobreza, ni un tema de cultura, artesanía, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, aquí se trata, ¿no es cierto?, de un tema político, ¿no?, como varios han señalado, ¿no es cierto?, en estos últimos tiempos. Y la cuestión concreta en temas políticos es cómo Verónica usaba la palabra gobernanza. Me parece muy adecuada. ¿Cuál va a ser la gobernanza? ¿Cómo sería la gobernanza de un territorio compartido? ¿Ya? Porque lo que tenemos en el sur, ¿ya?, es la discusión sobre un territorio que era indígena, que fue indígena, bueno, ahí está la historia, ¿no es cierto?, con los tratados, etcétera, etcétera, y que luego, digamos, fue invadido militarmente y luego colonizado, etcétera. Bueno, ese territorio, llamemos el sur de Chile, la Araucanía, ¿ya?, es reivindicado por el mundo mapuche con legitimidad, con historia y con derecho. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el tema está en cómo se establece una institucionalidad política en la cual se comparta ese territorio en igualdad de condiciones, en condiciones en que el mundo mapuche tenga lo que se conoce como autonomía, es decir, capacidad institucional, estructuras institucionales de autogobierno en las materias que le competen. ¿Ya? ¿Qué es lo que estás planteando el mundo mapuche? Todas las organizaciones están planteando esto que estoy diciendo, ¿ya? Formas de autonomía, ¿no es cierto?, uh-huh. Concepto de territorio, manejo territorial, manejo judicial, etcétera, etcétera. Cosa que no tiene nada del otro mundo a nivel internacional. Claro. Existen numerosísimas experiencias respecto a esto. Y Chile, ¿ya?, y en eso Verónica lo señalaba antes, Chile votó favorablemente en Naciones Unidas la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, donde se señala en su artículo 2 y 3 que todos los pueblos del mundo tienen el derecho a la autodeterminación. Uh-huh. Repito, que todos los pueblos del mundo tienen el derecho a la autodeterminación, y los pueblos indígenas son pueblos, y por lo tanto tienen el derecho a la autodeterminación. Y que la autodeterminación, dice el artículo que sigue, la autodeterminación en el mundo de los pueblos indígenas
se conoce como la autonomía, es decir, formas de autonomía interna sin secesión territorial. ¿Ya? Es decir, que se mantiene dentro, obviamente, de la estructura nacional, de la estructura del país, de la estructura de Chile, en este caso, ¿ya? Sin embargo, gozan de un mundo político, de instituciones, ¿ya? De derechos, etcétera, etcétera. Eso ocurre en muchas partes del mundo, en muchas partes de América Latina, ¿ya? En la costa atlántica, en el archipiélago de los Cunas, en la comarca Cuna, en una cantidad enorme de lugares, y obviamente es una manera pacífica, democrática, ¿ya? No racista, ¿cierto? Es una manera, ¿ya? de caminar hacia una mejor convivencia entre los pueblos, ¿ya? Y eso ese es fundamentalmente lo que yo espero que se discuta en el proceso constitucional y que salgan buenas medidas, buenos caminos que abran este país hacia otros caminos que hasta ahora no se han transitado. Sí. Se nos está acabando el tiempo, dan unas ganas de seguir mucho más rato, pero quería terminar, Verónica, preguntándote por la transformación de sentidos comunes también que se produce, que yo lo pondría cronológicamente sucesivo a la migración campo-ciudad también, en donde, como por ejemplo en ciudades grandes como Santiago, se pasa de una generación a otra o de una generación a la subsiguiente, de sentir, entre comillas, vergüenza de ser mapuche, que se entienda en sentido figurado, no es solo para efectos de la formulación de la pregunta, a sentir orgullo de ser mapuche, de cómo luego del estallido social, por ejemplo, había tantas más banderas mapuches que chilenas, de cómo hoy día uno sigue viendo banderas colgadas en los balcones o en las ventanas de los departamentos, incluso intuyendo que algunas de esas personas no tienen sangre inmediatamente mapuche, pero que quieren ser mapuches, ¿no? Y podríamos esto extenderlo al conjunto de los pueblos originarios, pero preguntarte cómo ves ese sentido común y de qué manera incide en estos procesos que estamos describiendo y analizando hoy. Sí. Bueno, y hay dos cosas que resultan muy interesantes. La primera es ver cómo la sociedad en general ha ido apoyando, ¿no? Las demandas, las propuestas, la causa mapuche, dicen, ¿no? La causa indígena. Las encuestas de alguna manera traducen eso, ¿verdad? Como la gente sabe más, hoy día se puede compartir más información, hay mayor acceso, ¿no? Ya no solamente la educación formal, los textos que te hacen leer en el colegio, sino que también en las redes puedes compartir, puedes mirar en tiempo real foros, discusiones, donde están participando personas indígenas, ¿no? Hablando con sus propias voces, desde los territorios, permitiendo una vinculación, como tú decías, ¿verdad? Campo-ciudad, que yo creo que se expresa en que esta juventud, a diferencia a lo mejor de lo que ocurrió con nuestros padres, que fueron procesos más bien de invisibilización y de situaciones muy duras, ¿no? De discriminación en la ciudad además, donde esta estructura colonial no solamente te asigna un lugar en esta escala jerárquica, sino que le asigna mitos y roles a esa jerarquía. Entonces, no solamente te da un lugar en el último peldaño, sino que además te dice que eres flojo, que eres pobre, que eres borracho, que eres analfabeto, y todo eso tiene, ¿no? Como yo decía, con todos estos dispositivos que se crean en los medios de comunicación, los colegios, tiene efecto en la identidad. Pero las generaciones nuevas hoy día leen, saben, son conscientes de que su realidad actual es producto de una historia, producto de un despojo, producto incluso de un sufrimiento, ¿no? De nuestros abuelas, abuelos que tuvieron que pasar situaciones terribles, incluso como dejar sus territorios, ¿verdad?, para venir a la ciudad a vivir otras discriminaciones que se perpetuaron, ¿no? Y que no nos permitieron acceder a este conocimiento incluso occidental. Hoy día creo que tenemos la capacidad de hacer ese diálogo intercultural, de acceder al conocimiento occidental y ser muy conscientes de sus limitaciones y vincularlo a los conocimientos de nuestros pueblos, pero un conocimiento que además creo yo que tiene un piso mínimo y que tiene que ver con que nos vemos a nosotros mismos como sujetos colectivos de derechos. Y en cuanto a esa noción de pueblo y de estos derechos que decía José, ¿verdad?, de autonomía, de libre determinación, los tenemos muy presentes, los trabajamos, ¿verdad?, los elaboramos, los compartimos, los reflexionamos,
es que hoy día tenemos la oportunidad de hacer un planteamiento en un proceso constituyente. Entonces, creo que hoy día el proceso constituyente, el desafío es salir de lo simbólico, de los espacios públicos que hemos estado copando en los últimos tiempos, sobre todo después del 18 de octubre, y plasmarlo en una agenda política, ¿no? Explícita, escrita. Chile es un país constitucionalista, y por lo tanto lo que queda en la Constitución es un eje vertical, un eje fundamental para todo lo que se desagrega de ella, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí hablar de plurinacionalidad, hablar de reconocimiento con un estándar plurinacional, hablar de autonomía, de libre determinación y cómo eso se plasma en múltiples espacios, es el gran desafío. Y a mí me gustaría aprovechar de invitar no solamente a las y los lamienas que se sumen a este proceso, a la sociedad chilena en general, que aquí hay una oportunidad de vivir una nueva forma de convivencia, una nueva sociedad, que se enriquece o nos enriquecemos mutuamente, nos enriquecen de nosotros, nos enriquecemos, ¿verdad?, en esta interrelación. Así que a estar muy atentos a lo que sucede hoy día en la discusión en el Senado también con los escaños reservados, uh-huh, y a participar activamente en el proceso constituyente. Bueno, quedan grandes temas, es de esas conversaciones donde uno se queda con gusto a muy poco. Quizás no es tan malo, ¿no? Quedan muchas preguntas en el aire que nosotros sabemos que nuestros auditores y auditoras tienen el afán de continuar, ¿no? De continuar desarrollando y reflexionando tal como lo seguiremos haciendo desde el Senado y desde la Radio Universidad de Chile. Hemos estado con José Bengoa. José, muchas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, por compartirlas con nosotros y nosotras. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Yo también tengo mucha esperanza, igual que Verónica, de que en el proceso constituyente este tema realmente sea uno de los temas centrales. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, José. Y Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchas gracias por este foro y por estas reflexiones. Muchas gracias a usted y a ti, Patricio, como siempre, por tu generosidad, dejarnos hablar y conversar. Bueno, gracias a todas y todos quienes nos han seguido. En nombre del Senado de la Universidad de Chile, en nombre de la Radio Universidad de Chile, ya el próximo mes vamos a continuar con otros temas, siempre tratando de contribuir a generar un puente entre estas reflexiones que surgen desde el Senado de nuestra universidad y las que surgen desde la comunidad. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentaron 10º Foro Radial Hablemos Todos, llamado Racismo y Pueblos Originarios, alcances de la política indígena de la Universidad de Chile. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.